Fue campeón de la Unión Soviética 3 veces, ha participado en 3 torneos interzonales, ha vencido contra los mejores jugadores de su época, tales como Fischer, Petrosian, Tal, entre otros. Lamentablemente, por azar del destino, nunca pudo participar en un torneo de candidatos. ¿Querés saber de quién estamos hablando? Quédate conmigo que te cuento. Leonid Zakharovich Stein nació el 12 de noviembre de 1934 en una familia judía de Kamianets-Podilsky, en el suroccidente de Ucrania, que en ese entonces era parte de la Unión Soviética. Stein no fue un niño prodigio y su infancia estuvo marcada por la guerra. Cuando se produjo la invasión nazi en 1941, la ciudad en la que vivían fue de las primeras atacadas por el ejército alemán. Por consecuencia, su familia se trasladó a Uzbekistán y al año siguiente su padre, con tan solo 36 años, muere de tifus. Concluida la guerra, la familia regresó a Ucrania y se instaló en la ciudad de Lviv, donde a los 10 años aprendió a jugar al ajedrez, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de su escuela. A los 13 años, Stein fue admitido en el Palacio de los Pioneros, el club más importante de la ciudad, en el que se encontraban Ronstein, Katalimov y Semenenko. En 1949, Sokolsky residió en la ciudad de Lviv, en donde comenzó a dar clase a los jóvenes de la ciudad. En una posterior entrevista, Stein afirmó que lo consideraba como su primer mentor. Stein solía comentar en los torneos sus partidas favoritas de Simagin, Mikenas, Ragozin y Kopayev, porque le encantaba el juego agresivo con tendencia a los ataques y combinaciones. Leonid en el colegio no era un estudiante muy aplicado. Por consecuencia, tras haber finalizado 7 grados en 1950, decidió dejar el instituto e ingresar a una escuela técnica electromecánica para aprender un oficio. En 1951, a la edad de tan solo 17 años, comenzó a demostrar su talento en el Campeonato de Ucrania Junior, consiguiendo el 4.º puesto, demostrando en el tablero su estilo agresivo y su velocidad excesiva para jugar. En el año 1953, obtuvo la victoria en el Campeonato de Siberia y el primer puesto en la semifinal del Campeonato de Ucrania, consiguiendo así la norma de candidato a maestro. Su debut tuvo que esperar 4 años, porque fue alistado en el ejército soviético. Su juventud había quedado atrás. La disciplina de servicio militar ayudó a Stein a mejorar sus hábitos, adquiriendo mayor concentración, puntualidad y precisión. Luego veremos cómo ese cambio radical en su comportamiento se vio representado en las partidas de ajedrez. En 1956 fue destinado a la guarnición de Moscú, lo que lo ayudó a retomar el ajedrez, participando en el campeonato de esa ciudad, de donde observaremos la siguiente joya que nos permite ya dilucidar rasgos característicos de su juego. En esta posición, jugada contra el gran maestro Zagoriansky en el campeonato de Moscú de 1956, podemos observar que con su predilecta defensa india de rey, Stein está creando una presión muy fuerte sobre el punto E4, ya que caballo, alfil y torre están ejerciendo mucha presión. Bueno, en este caso, les recomiendo, si quieren, siempre cuando comience una posición, que frenen el video y traten de descubrir cuál es la combinación correcta, ¿bien? Bueno, imagino ya habrán frenado el video, habrán calculado un poquito y podrán observar cómo aquí caballo por E4 es una jugada brillante. Parece en principio que es una jugada incluso de signo de interrogación, debido a que luego de torre por E4, torre por E4, torre por E4, luego de la captura del alfil, recapturamos con dama y tenemos 2 piezas por una torre, lo cual en general no suele ser un cambio demasiado favorable. Sin embargo, la idea de Stein no era recuperar la torre, sino simplemente sacrificar una pieza jugando D5. Puede parecer un tanto alocado, incluso de que es una mala combinación. Sin embargo, si ahora el blanco captura sobre D5, por ejemplo, podemos capturar torre por D5 y luego de dama E2, torre por D1, dama por, alfil por, con lo cual quedamos con un peón de más y la pareja de alfiles. Por consiguiente, luego de D5 no es posible la captura directa. Y contra torre E1, intentando evitar la amenaza del peón de D5, podemos capturar y luego de dama F1 jugar C3. Esta vendría a ser la idea principal, con lo cual Stein queda con 2 peones, uno pasado y unido, y la posibilidad en un futuro de poder avanzar sus propios peones. Siguió caballo E3,
alfil D4, perdón. En este caso debemos sumar el detalle de que la pareja de alfiles también es un factor importante para la posición del bando negro, ¿no? En este caso también es una ventaja ya que la posición está abierta y podemos controlar mejor el contrajuego de las blancas. La idea de alfil D4 en este caso es tratar de eliminar el caballo de E3 que está impidiendo el avance del peón C. Rey H2, alfil por E3, torre por E3, dama F5. Torre 5, dama C2. Observemos cómo Stein, gracias a su iniciativa, puede continuar con el avance, va a poder ser capaz de continuar con el avance de sus peones. Dama E2 obliga al intercambio y puede parecer que, pero tenemos una pieza de menos, ¿por qué intercambiar? Bueno, recordemos que en los finales, cuando se juegan posiciones en donde tenemos compensación por una pieza, es decir, una cierta cantidad de peones por una pieza, está muy bueno el hecho de intercambiar aún más y llegar a un final en donde se enfrenten los peones contra esa pieza. De esa manera, los peones muchas veces pueden superar a la pieza de ventaja. Bien, en este caso, noten que después de los cambios, alfil B5 y torre 1, por ejemplo, ya la ruptura C4 es fuertísima, ¿no? Entonces, estos peones pasados realmente dan una ventaja decisiva al segundo jugador. La partida continúa con torre C1, A5, rey G1, C por B3, A por B3 y muy buena jugada 4, creando los dos peones pasados de unidos. A pesar de la pieza de más, el blanco no es capaz de defender todas las amenazas. Bien, continúo con C2, alfil F3, B3 y caballo C4. Parece en primera instancia de que el blanco está pudiendo evitar el avance de las negras. Sin embargo, aquí Stein había calculado una grandiosa combinación. Alfil C6. Vino alfil E2. Bueno, capturar no es posible directamente por la jugada de torre D1, lo cual forzaría básicamente a la coronación, ¿bien? Entonces, por esta razón, se evita el cambio con alfil E2, que es la única jugada que mantiene un ojo sobre la casilla D1, pero Stein había calculado muy bien alfil B5. Entonces ahora, gracias a esta clavada, no es posible básicamente evitar el avance de los peones. Vino caballo B2, pero esto pierde inmediatamente el alfil. Y bueno, luego de rey F2, directamente el blanco decidió abandonar la partida. Una posible continuación sería básicamente torre D1. Esta jugada ya es completamente decisiva, ya que luego de caballo por D1, tomamos con peón coronando, tiene que sacrificar la torre, alfil por, y el peón B sigue con su avance. ¿Bien? Bueno, gran partida que nos demuestra cómo Stein ya en esta época era un jugador súper agresivo, con buen talante táctico. En 1957 participó de la final del campeonato ucraniano, en donde le ganó al gran maestro Geller como su mejor resultado. Aunque en dicho torneo Stein no tuvo una buena actuación, le quedó de consuelo la frase que le dice el gran maestro Flor, luego de la derrota apretada que tuvo ante él en una partida vertiginosa donde estuvo incluso con ventaja. Hace poco que Lilienthal se me quejó de no llamarse solo tal, ya que los nombres cortos se están poniendo de moda en el ajedrez. Creo que pronto Bronstein se lamentará de no llamarse solo Stein. En 1958 clasificó a la final del campeonato ucraniano, pero por orden del Comité de Deportes de Ucrania, Stein fue privado de competir, por haber violado una disciplina deportiva, la cual contaba de la prohibición de jugar a las cartas. Sí, como escucharon, jugar a las cartas. En el otoño de 1958, Stein les informa a sus amigos, ya es suficiente, dejo el ajedrez, voy a trabajar en la factoría, logrando conseguir un trabajo de montador de metal. Un año después le solicitó a su empleador unas vacaciones para volver a intentarlo en el ajedrez, pero lamentablemente quedó fuera del campeonato, lo que lo llevó a tomar la decisión definitiva de dejar el ajedrez para siempre. ¿Volverá a competir en el ajedrez? La fortuna le sonríe. Se disputaba la final del campeonato de Ucrania en la ciudad de Kiev, cuando el jugador Gorenstein no podía asistir a jugar y al llamar al suplente Litvinov tampoco podía. No había otro candidato en la lista, cuando Sájarov propone invitar a jugar Stein. Cuando acude al torneo se da cuenta que ha perdido las dos primeras rondas. Finalizando el campeonato, Stein gana la medalla de bronce y consigue con puntos de sobra la norma de maestro y la plaza para las semifinales del campeonato de la URSS. A principios de 1960 jugó las semifinales del campeonato de la URSS en Tallinn. Solo 3 jugadores accederían a la final. Stein empató el tercer puesto con Ney. Al jugar el match de ese empate a 4 partidas, Stein no pudo clasificar.
Unos meses después, jugó el campeonato de Ucrania en Kiev, compartiendo el primer puesto con Sájarov. Se desempató a 6 partidas, de las cuales salió vencedor y campeón de Ucrania. Llegó el momento de viajar a Odessa para disputar la semifinal del campeonato de la URSS nuevamente. La nómina de participantes era más fuerte que el año pasado. Había 3 grandes maestros. Además, este año sería al mismo tiempo el torneo zonal de la FIDE. Sus vencedores conseguirían el derecho a luchar en el campeonato mundial. El GM Aberbach clasificó primero, el GM Bronstein segundo, Kotov, Furman y Stein empataron en el tercer puesto. El GM Kotov decidió retirarse de la competencia y Leonid ganó el desempate clasificando en el tercer puesto. Stein finalizó el año 1960 con el campeonato por equipos de la URSS, consiguiendo el mejor resultado en el segundo tablero. A comienzos de 1961 debutó en la final del campeonato de la URSS, enfrentándose a los mejores jugadores soviéticos, entre ellos Petrosian, el ganador del torneo, Geller, Smyslov, Aberbach, Bronstein, entre otros. Stein, tras derrotar a Spassky, clasificó junto a Geller en el tercer puesto, compartiendo medalla de bronce y obteniendo un lugar para el torneo interzonal de Estocolmo. A continuación, veremos la siguiente partida contra el vencedor del torneo y futuro campeón mundial. A esta posición se arribó luego de una defensa francesa jugada por Tigran Petrosian. Es el turno de las negras, que continuaron con caballo por G3. Lo más normal en este tipo de posiciones tiende a ser capturar con el peón H, pero debemos observar cómo el blanco, si continúa jugando posicional, va a tenerla de perder, ya que la estructura de peones está bastante debilitada. Es decir, cuanto más nos acercamos a un final, más posibilidades va a tener el segundo jugador. Por esta razón, aquí continúa con F por G3, una magnífica jugada que, es verdad, el peón no va hacia el centro, pero en contraparte, abre la columna F para la torre. El negro continuó con H4, generando problemas también sobre el flanco de rey. Sin embargo, también es un problema para el segundo jugador, ya que el blanco juega alfil G4. En este caso, sumando el alfil también a un posible ataque. H por G3, H por G3, dama E7. Es el momento crítico de la partida en donde el blanco debe encontrar algún modo de destruir la fortaleza del negro, ya que si no, en los finales va a tener algunos inconvenientes. Es aquí cuando Stein hace la jugada impresionante A4. A primera vista puede parecer incluso simplemente un error. Sin embargo, la idea profunda de esta jugada es liberar la diagonal de casillas negras A3, F8. Alfil por A4, torre A1, ganando un extra tiempo atacando el alfil, B5 y ahora alfil A3. Es muy interesante aprender de esta maniobra, ya que el blanco, al tener la pareja de alfiles, aprovecha para justamente jugar con el alfil que no tiene el otro. Este concepto es muy importante que lo recuerden, ya que les va a hacer ganar muchas partidas. Dama D7, torre F2, noten cómo, a pesar del material de menos, Stein no se apresura a generar el ataque inmediatamente, sino que primero lleva todas las piezas. Otro concepto súper importante. Torre B7, torre a F1, dama D8. Con esta jugada, el negro intenta despejar las líneas para que su propia torre pueda defender el punto F7. Dama D1, otra gran jugada por parte de Stein, que de hecho tiene como idea principal, justamente entre otras cosas, poder llevar el alfil hacia H5 o incluso en algún caso también transportar la dama. Torre H6, alfil C1, en este caso expulsando a la torre H7 y concluye la partida de modo fantástico con alfil por E6. Luego de esta jugada, Petrosian decide abandonar la partida, ya que el ataque de las blancas es completamente decisivo. ¿Por qué? Ya que luego de la captura de F por E6, podemos continuar con dama G4 y noten cómo el caballo de G6 no puede mover debido a la entrada sobre F8 comiéndose la dama. Si el blanco recupera el caballo, luego tendrá igualmente a su favor la entrada sobre el flanco de rey, aparte de que, por ejemplo, imaginemos una variante como rey D7, dama por G6, la torre está sobre ataque, la torre entra por aquí sobre F7 y el peón D6 también está cayendo. Una clase magistral de cómo llevar a cabo un ataque en este tipo de posiciones
típicas en la Winauer. En 1961, Leonid aprendió mucho en las sesiones de entrenamiento dirigidas por el gran maestro Averbach, las cuales se vieron reflejadas en la séptima Olimpiada Mundial de Estudiantes, en Helsinki, donde Stein encabezó el equipo soviético. Gracias a su brillante actuación, ganó su primera medalla de oro y el equipo recuperó el título mundial estudiantil. Luego de eso, fue invitado a jugar el torneo de Bucarest, donde triunfó en el primer puesto ganando la norma de maestro internacional. A continuación, veremos un gran final ante el maestro internacional Alfred Tarnowski. A primera vista, esta posición podría parecer tablas a pesar del peón de más de las piezas blancas, debido a que este peón está doblado, es decir que uno solo puede frenar a los dos, y también a que existen alfiles de distinto color. El gran problema en estos finales es que el blanco, por ejemplo, en este caso, no puede atacar a los peones contrarios justamente por estar ubicados en el color contrario al alfil. Sin embargo, existe aquí un recurso muy importante y un detalle realmente sustancial a la hora de darle ventaja a las blancas. Y es que básicamente el blanco posee una gran ventaja en espacio y una maniobra realmente espectacular para decidir la partida. La partida continuó con alfil de 6 jaque y aquí es cuando el negro tiene distintas opciones. Por ejemplo, en la partida fue jugado rey b7, pero veamos algunas otras alternativas. Bueno, la más simple de descartar es, por supuesto, rey d7, la cual se contesta con rey por b5, seguida de rey por c4 con un final ganador. ¿Sí? A pesar de los alfiles de distinto color, ya 3 peones de más es demasiada ventaja. Bien, volvamos al alfil de 6 jaque. La otra opción podría ser rey c8. Sin embargo, tenemos, como ha sucedido en la partida, el gran recurso de alfil b8. Rey d8, rey d6, alfil d7 y ahora el truco es jugar alfil c7 jaque. Ya que luego de rey e8 podemos hacer alfil a5, alfil c8, rey c7, alfil d7 y ahora alfil b6. Lo curioso de esta situación, y por eso mencionaba previamente que la ventaja de espacio es fundamental, es el hecho de que curiosamente el alfil de casillas blancas del segundo jugador no tiene mucho movimiento. Y de eso justamente nos vamos a aprovechar para ganar la partida, ¿no? Rey e7, alfil c5 jaque, rey e8, alfil d6. Y noten cómo esta situación es Zugzwang y el segundo jugador está completamente perdido, ya que no puede mover el alfil porque lo pierde, y no puede mover tampoco el rey porque lo pierde, y no tiene otro movimiento, así que está completamente perdido. En la partida sucede un recurso similar. Luego de rey b7, la jugada ganadora nuevamente es alfil b8. Bien, en este caso, por ejemplo, luego de alfil b8, rey por b8, rey d6, el truco consiste en que luego de alfil f7 podemos ir en casa del alfil, ya que nuevamente no tiene movimientos. Un final realmente artístico, ¿no? Rey por alfil, rey d7, rey por, rey e7. Y lo curioso de esta posición es que solo gracias a un tiempo de ventaja podemos jugar rey g7 y así ganar la partida. Lo increíble de esta situación es que si en este momento le tocara jugar a las negras, aún así serían tablas, ya que rey aquí y el blanco, aunque se esconda con rey, el negro se mantiene y termina en una posición de agado. Imaginemos que aquí se jugara mal y se jugara rey h8, supongamos, rey f8, rey, rey, rey. Y lo curioso de esto es que, a pesar de la desventaja material, el negro ahogaría al blanco. Es por esta razón que aquí es muy importante evitarle justamente al rey enemigo que se acerque jugando rey g7. Y bueno, el peón coronaría. Es por esta razón que Tarnowski abandonó la partida. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte del video. Si quieren, por supuesto, seguir conociendo la historia de Stein, no se pierdan el próximo video, ¿sí? Que saldrá el próximo miércoles. Y bueno, por supuesto, no olviden dejar ese like si les gusta el video, suscribirse al canal para seguir observando más de este contenido. Y bueno, si están con ganas de mejorar en el ajedrez, de darle un nuevo impulso a su carrera ajedrecística, estoy brindando también clases particulares, así que pueden consultarme, también clases grupales en caso de que tengan amigos, pueden consultarme vía mis redes sociales.
Desde ya, muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao.